Bueno, ya de retorno nuevamente aquí en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y tenemos aquí a un ingeniero agrónomo que ha trabajado intensamente por el desarrollo del sector. Y nos referimos a Giovanni Arias. ¿Cómo está usted? Muy bien, un placer. Dejó un momentito allá el campo para dispensarnos esta entrevista. Muchas gracias, Giovanni. Así es. ¿Cómo está el sector? Ok, José. No, que digo yo que para comenzar lo primero que debemos evaluar el sector agropecuario en estos momentos. O sea, cómo se encuentra el sector agropecuario en el país. Mira, podemos hacer rápidamente una evaluación de los 8 meses y medio del gobierno, que como es normal tiene cosas positivas y cosas negativas. Luces y sombras, dicen. Y yo puedo decir rápidamente de luces, la señal que dio el presidente con relación a los 5.000 millones a tasa cero. Eso fue una señal importante, aunque no muy significativo para lo que significa el crédito agropecuario, que necesita muchos recursos. Sin embargo, quizás no era una necesidad de ese momento, porque la tasa de interés estaba en un 21 o en un 18 y en el paso de Danilo Medina la bajó a un 8%, que fue una reducción importante y que no era quizá una necesidad. Sin embargo, quien les habla valora positivamente la señal del gobierno del cero, tasa cero. Eso es una medida importante. Algunas cosas que podían y deben mejorarse es lo que es la parte de la planificación en la siembra. Tenemos algunas dificultades con relación a lo que está pasando en Haití. Nadie planifica que existe una prohibición, que existe una plaga que te puede... Nadie planifica en base a eso. Sin embargo... O un ciclón. O un ciclón aparece. Entonces hay que ir sorteando esas situaciones. Tenemos el caso con la inestabilidad del gobierno de Haití, que repercute directamente en la República Dominicana y que es posible que sea creciente con relación a lo que nace ahora con el río Masacre. Entonces, hemos tenido un buche, lo que llamamos nosotros un buche, una cantidad de productos que no sabemos qué vamos a hacer. Y ahí el gobierno dominicano ha estado jugando un papel un poquito divorciado de la realidad. ¿Y por qué yo digo un poquito realizado? A pesar de que nadie planificó esa situación, los problemas hay que enfrentarlo. Y enfrentarlo con la posibilidad de leccionar a menos lección a los actores principales. ¿Quiénes son los actores principales? Los agricultores. Pero ahí usted ha dicho unas palabras que me ponen a mí a pensar. Porque cuando usted dice que no se ha planificado, ¿verdad? Esa parte de la producción, porque si, por ejemplo, se produce tanta cebolla que entonces haya que botar la cebolla, alguien pierde. Y no quisiera yo que perdiera el caso de la zanahoria también. O el caso de la zanahoria, muy buen ejemplo. Pero, por ejemplo, productos que surgen de los invernaderos, a veces yo veo productos de estos a muy bajo precio. Entonces, alguien va a perder en algún momento. Y si ese agricultor ha cogido dinero prestado, en algún momento tiene que pagarlo. Bien, miren, cuando yo les digo de la planificación, yo estuve en los últimos 2 años en el Ministerio de Agricultura en mi condición de viceministro. Y yo le puedo narrar cómo es el modo operandi del Ministerio de Agricultura. Toda la semana hay que hacer una planificación. ¿Qué tenemos de los cultivos importantes? Nosotros tenemos, le llamamos cultivos políticos.
porque inciden directamente en la parte de la operatividad. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El arroz, el plátano, los huevos, el pollo, la cebolla. Son cultivos que inciden directamente, pero debo decirte, y yo te puedo coger un cultivo que tuvo problemas, la cebolla. ¿Qué tiene que saber el ministro y el equipo de planificación toda la semana? ¿Cuánto tenemos en almacén? ¿Cuánto tienen los comerciantes en almacén? ¿Cuál es el consumo del mes de enero, que no es lo mismo el mes de mayo, que no es lo mismo diciembre? ¿Cuál es el consumo? X. ¿Cuáles agricultores entran ahora? ¿Cuáles zonas entran ahora? Entra Palenque, va a entrar Vallejuelo, va a entrar la parte baja de Ocoa, va a entrar Constanza. Nosotros tenemos que tener calendarizado qué va a entrar y cuánto va a entrar. Eso lo tiene Agricultura en este momento. No, que tiene que tenerlo. Bueno, que tiene que tenerlo. Yo le estoy diciendo de mi última participación en el ministerio, que tenemos que planificar, y nosotros decimos planificar al chele, para evitar entonces traer las importaciones en el momento que no se debe traer. Eso fue un error, que se trajo y se le fue la mano y no se planificó qué había, porque yo no digo que no hay que traer, hay que traer. Hay un momento en este país que la cebolla no da abasto la producción y hay que completar. ¿Qué fue lo que pasó cuando la cebolla prácticamente se disparó casi a 100 pesos? Que estaba a 90 y ahí se mantuvo, se escaseó. Se abusó con las importaciones en ese momento, cuando estábamos esperando ya prácticamente una cosecha. Ya. Totalmente. Mira, el hecho de decir vamos a importar ya deprime el precio. ¿Y por qué deprime el precio? Porque entonces llega un momento de que existe una estructura grande de compradores que manejan eso. Y entonces dicen, vamos a mandar 10 camiones hoy, y manejan esa parte que el gobierno debe llegar a acuerdos con ellos de parte amigable. Hay que suministrar tanto para que no se me dispare más de 40 pesos la libra. Entonces, ahí fue que yo entiendo que se cometió el error y se trajo mucha cebolla. Y debo decirle que los permisos que se dieron no llegaron todos, todavía están llegando. Permisos de papa, de cebolla. Pero permiso de cebolla, por ejemplo. De cebolla. O sea, yo le puedo dar un permiso a usted de 40,000 quintales y yo puedo traer 20,000. Ya los precios con eso se deprime y ya el comerciante juega con eso. La aguanta, la traigo, pero tú tienes tu permiso. Y no tienen una caducidad. No, eso se maneja. Eso se maneja sin ningún inconveniente. Pero miren, hay un producto que yo diría que es el más político de todos los productos, que es el arroz, ¿verdad? Sin embargo, República Dominicana ha llegado a un momento en la producción de arroz de que no se necesita prácticamente la importación de arroz. ¿No podría hacerse eso mismo con los demás rubros? Mira, es que el cultivo de arroz es diferente a los otros cultivos. Pero, por ejemplo, la habichuela. Diferente en el aspecto de que es muy difícil que yo diga, mañana voy a incursionar en la siembra de arroz. Eso está muy definido, cuáles son los productores, cuáles son las zonas, y es muy difícil que a ti se te pueda disparar. Ahí hay una secuencia de producción que viene desde 10, 15 años, una producción de más de 10 millones de quintales, 12, 13, este año se espera alrededor de 13.5, 14 millones, 14 que es un buen averaje. Récord, dice. Un buen averaje. Pero Giovanni, esa parte que tú dices de las importaciones, que a veces le autorizan 40,000 quintales, a veces traen 20, ¿eso no se hace en base a la necesidad de consumo de la cebolla? ¿O eso se autoriza así, malaganariamente? Por eso es que yo te digo que existe y debe existir una planificación, porque en el gobierno pasado se daba un negocio tripartito.
tripartito era que la Junta Agroempresarial Dominicana, con sus productores, los técnicos del Ministerio de Agricultura y los comerciantes, se juntaban en la mesa como estamos nosotros aquí. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto tú tienes en almacenes? Tanto. ¿Tú tienes tanto? Entonces Agricultura decía, nosotros consumimos 90,000 quintales en el mes de febrero, en el mes de marzo, tanto, en el mes... Y entonces, ¿dónde está eso? No lo tenemos. Con ello, decimos, ahora vamos a traer 20,000 que completa esa parte. Y entonces se traían 20,000, no te leccionaba y se mantenía una estabilidad. Pero eran 20,000 nada más. ¿Por qué eran 20,000? Porque se hacía delante de los agricultores, de los comerciantes y de la parte técnica del gobierno. No existía otra posibilidad de que si eran 20 venían 22. Son 20. Sí, pero hay algo que a mí me preocupa, y es el sentido de que hay muchos dominicanos que viven en los Estados Unidos, sin embargo, no hay producto dominicano, hay muy pocos productos dominicanos allá. Por ejemplo, hemos manifestado en otras ocasiones que el plátano barahonero, por ejemplo, pudiera ser un gran atractivo para vender en los Estados Unidos. El mismo arroz criollo, el dominicano lo prefiere con relación al arroz importado americano. Mire, yo debo decirle que he realizado 2 viajes específicamente a Filadelfia en busca de mercado a los invernaderos. Y sentado en una quinta planta, uno de los compañeros, que era de Barahona, preguntó que por qué con las grandes empresas que distribuyen, que son receptoras, y le dijo sobre el plátano barahonero, justamente, y el vendedor que estaba ahí, conjuntamente con los dueños, le dice, mire, ustedes producen un excelente plátano en esa zona. Ahora, el problema es que ustedes lo producen y se lo comen. Y es verdad. O sea, nosotros no tenemos volumen. Sí, pero por ejemplo, en Asua, en el 15 de Asua, que usted conoce, y lo hemos mencionado también aquí muchísimas veces, si usted busca Google y va al 15 de Asua, usted va a ver un conuquismo, hay unos pedacitos sembrados de yuca, otros sembrados de guineo, otros sembrados de diferentes cosas, ¿no? Sí. Tomate y eso. Pero si nosotros cogemos el 15 de Asua y hacemos una gran cooperativa ahí que el FEDA tal vez pudiera ayudar y desarrollamos una gran siembra de plátano, ¿no podría ese plátano venderse? Correctamente. Mira, Puerto Rico está en capacidad de comprarnos una gran cantidad de plátano nosotros. Y yo creo que sí. ¿Pero y por qué no se produce, la pregunta? Si bueno, tenemos tierra de muchísima calidad, como dice Manuel. Eso es voluntad. Eso es crear las condiciones y crear la voluntad para producir masivamente. Para exportación. Ese litoral, después que usted baja el número, ya desde ahí, toda esa franja, hasta Neiva, nosotros tenemos un gran potencial para producir. Sí, pero plátano. Ahí pasa un canal, por ahí pasa un canal que se podría regar toda esa tierra. Eso es planificar primero con el mercado, ver las necesidades y entonces sembrar. Pero nosotros tenemos grandes posibilidades de siembra. Ahora, el primer deber de nosotros es planificar para el consumo dominicano. Y ahora tenemos un grave problema de que no vamos a tener posibilidades de traer muchos cultivos al país, muchos productos al país. El mismo plátano, que tenemos una de las enfermedades más peligrosas, ya la tenemos en Colombia, ya tenemos en Costa Rica, la tenemos en las puertas, con una frontera que tenemos muy frágil, una frontera abierta. Y entonces tenemos el problema que una disposición del ministro de esta semana que prohibió el intercambio de material de otros países, las importaciones, han cerrado un poquito la parte fitosanitaria de los cordones, y yo creo que es sumamente importante, tomando en cuenta, reitero, que esa parte fronteriza es muy delicada para nosotros.
Como usted fue viceministro en el gobierno pasado, ¿cómo usted puede definir la actitud del ministro de Agricultura ahora en cuestión de trabajo? Bueno, primero él debe resolver algunos problemas que son puntuales. Problemas, y lo hago en mi condición no de ex viceministro, sino de ex presidente de los agrónomos. Quien les habla fue presidente de los agrónomos. No es posible tener los empleados, los técnicos en una situación de incertidumbre. Y cuando digo una situación de incertidumbre, es que hay en estos momentos alrededor de 300 cancelados, que tienen 300 familias que tienen dificultad. Pero más que esas 300 familias, los técnicos en sentido general viven una incertidumbre, porque hoy quitan uno, va el gremio, reponen otro, y quitan dos y ponen otro. Entonces, esa es una situación que el ministro debe crear las condiciones de tranquilidad. Y la tranquilidad es cuando tú tienes tus trabajadores trabajando en condiciones. Entonces, es un grave problema que ha presentado el ministro. El otro problema que yo puedo decir del ministro es que cuando hay situaciones de sobreproducción, de que hay dificultad con el mercado, ellos prefieren que se les pierda al agricultor y no que prefieren adquirirla. Y si hay que perderla, debe perderla el Estado Dominicano. ¿Y por qué yo digo que debe perder el Estado Dominicano? El costo de producción más alto en la República Dominicana es el actual. Producir una libra de cebolla está en el precio más alto en este momento. ¿Y por qué? Porque los precios de los fertilizantes, de los insumos que utilizamos, el transporte de los insumos que le llamamos commodity, han subido de precio. Y han subido de precio, y el gobierno ha transferido la subida de precio al agricultor, que en situaciones de pandemia, un gobierno comenzando, entonces debió sortear esta situación y decir, mira, el costo del transporte yo quiero participar para que no se te aplique. El costo del nitrógeno, de los fertilizantes, de los insumos, yo quiero participar con una tasa preferencial en el Banco Central, con la reserva del Banco Central, y no transferirte al agricultor los precios. Decirte que un saco de fertilizante te subió 350 pesos, que un herbicida te sube el 80%, entonces tú decir, hay una situación delicada. Hay que resolver el caso de los agrónomos, hay que resolver eso, licenciado Luis Abinader, esas personas de los agrónomos que estudiaron para hacer para beneficiar al país, ¿verdad? Porque son productores muchos de ellos también. Revise ese caso. Debe de tener cierto nivel de garantía, ¿verdad?, de su trabajo, y yo le invito, con el permiso suyo, al presidente de la República que tome carta en ese asunto y que se fomente y se desarrolle ese sector. Yo quiero decirle quiénes son los agrónomos dominicanos. Mira. Se nos acabó el tiempo. Pero decirle que aquí se presentó una enfermedad hace 4 años, que fue la enfermedad que se presentó en el este, que prohibieron las importaciones de productos, y los técnicos dominicanos tienen el récord de erradicar en el mundo entero, esa enfermedad, y en tan solo 1 año y 8 meses los agrónomos dominicanos erradicaron de la República Dominicana. Hoy están siendo cancelados técnicos de esos del este. Giovanni, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente en la televisión, cuando la cosa va poniendo buena, se acaba el tiempo. Sí, así es. Gracias, ¿no? Vamos a dar una invitación abierta. Este es un espacio plural y nada, y le damos la oportunidad a que la gente desarrolle sus ideas. Señores, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos. Hasta mañana.